lo tenemos conectado al siguiente entrevistado, ¿no? Entonces, Para charlar con él. Súper interesante va a estar esta conversación. Vamos a hablar con Aucán Wilcamán, que es Les Huerquen, una especie de vocero, ¿no? Sería el consejo de todas las tierras de la Araucanía. Sí. Obviamente es un sujeto muy importante, es un sujeto organizado, una comunidad muy importante, la comunidad mapuche, ¿no? Sí, se y es cumplieron... una gran deuda. Eso. Del gobierno de Boric. Se interrumpa, pero se cumplieron el 16 de mayo 3 años del inicio del estado de excepción en el sur chileno, el más prolongado de su historia. El Congreso Nacional de Chile aprobó una nueva solicitud de extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en el sur de Chile como parte de una política criminalizadora contra la nación mapuche y las comunidades que se enfrentan a intereses empresariales y latifundistas. Por eso, bienvenido, qué gran oportunidad poder hablar contigo hoy, compañero. No te escucho. A ver, no te escuchamos. Ahí un ratito, que seguramente acomodamos el sonido. Aucán Wilcamán, como lo presentábamos recién, Huerquen, esto significa vocero del Consejo de todas las tierras de la Araucanía, una Araucanía militarizada por el gobierno de Gabriel Boric, que sin embargo ha hecho algunos anuncios mientras lo terminamos de conectar. Sí, digo, a sabiendas de este proceso brutal de militarización, al cual, por ejemplo, no se animó Sebastián Piñera. Esto hay que decirlo, digamos, al cual no se animó Sebastián Piñera, sí el gobierno de Gabriel Boric, ¿sí? 3 de los 4 grandes territorios de la Araucanía, hoy están militarizados, ¿sí? En beneficio de del sector turístico, de los grandes hacendados, del sector maderero, latifundista, ¿sí? Todo esa militarización en beneficio, ¿sí? De esos intereses. Por supuesto, el gobierno de Boric, saliendo y exculpándose, de salida y exculpándose, lanzó una hoja de ruta estatal para entender, entre comillas, resolver la cuestión mapuche, proponiendo un nuevo sistema de tierras indígenas, una reparación integral a las víctimas de la violencia estatal, un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, una nueva institucionalidad del Estado para trabajar y la cuestión indígena, sobre todo con fortalecer la CONADI, ¿sí? Y un plan de reactivación e inversión económica para el Arauco y el Mayeco, son las dos regiones, ¿sí? Mapuches, de la nación mapuche por excelencia, ¿no? Toda una hoja de ruta que a priori parece interesante, hay que ver qué pasa. Pues lo mismo, digo, recién también nos lo pintaba Mariano con el panorama educativo, ¿no? Por un lado, el discurso y los ejes de campaña y todo aquello que se constituye como relato, y por otro, la realidad efectiva. Y hoy la Araucanía se encuentra militarizada, criminalizados. Quienes allí protestan, comunidades originarias. Bienvenido nuevamente, Aucán. ¿Nos escuchás ahora? Gracias, buenos días a todas y todos ustedes. Un gusto de conversar con ustedes. Gracias por la presentación. Efectivamente, estamos en una situación bien compleja los mapuche, porque por primera vez hay un estado de excepción constitucional que es una forma de militarizar el territorio mapuche casi durante todo un periodo de un gobierno. Esto solamente Chile ha tenido en esta parte del territorio en 3 momentos una situación similar. En la época de lo que se conoce la pacificación de la Araucanía, que sería algo similar a lo que es la conquista al desierto, allí en Neuquén, Río Negro, pero allí tuvo su propia característica. Y por otro lado, en la era de la dictadura militar, que prácticamente hubo un gran periodo de militarización, y ahora en este gobierno que además se autodefine como un gobierno de izquierda, y eso es lo que llama la atención. Como ustedes decían, el gobierno de Sebastián Piñera no se atrevió a tomar esta decisión tan radical. Sin embargo, esto se ha hecho, y evidentemente que se ha hecho porque hay muchos intereses económicos configurados en lo que es la macro zona sur,
Oguay Mapuche en nuestro idioma, es decir, 4 regiones, un similar de 4 provincias de Argentina, están hoy día ocupados militarmente durante 3 años de manera consecutiva. Y para la comunidad que te está escuchando, ¿qué significa que esté militarizada la región, ¿no? Para el pueblo? Esto, en primer lugar, constituye una amenaza real que impide a las comunidades mapuche hacer presentes sus derechos. En definitiva, porque aquí hay situaciones históricas que no se han resuelto, como por ejemplo, desde que se comete la pacificación de Araucanía, se cometen 4 hechos consecutivos. Por un lado, el crimen de genocidio, que es la causa del conflicto y todos los gobiernos lo han omitido, incluido este, a pesar de que hizo una comisión para esclarecer ciertos hechos y lo hizo radicar únicamente en el tema de tierra. En segundo lugar está el tema de la ocupación del territorio mapuche y que posteriormente se han instalado las empresas forestales de manera masiva y las empresas mineras. Y en tercer lugar, llevaron al pueblo mapuche a un proceso de colonialismo, de domesticación y de chilenización forzosa. Y en cuarto lugar, una política de empobrecimiento económico. Estas son las 4 causas y razones históricas que se pretende manejar desde el punto de vista militar. Entonces, el único recurso que un gobierno tiene, sea este o el próximo, el de Gabriel Boric o el próximo, estén usando la fuerza, porque en definitiva hay una conciencia muy grande de los mapuches que hubo aquí, todos estos 4 hechos que hoy día es la causa del conflicto y todo lo han omitido, todos los gobiernos, a pesar de que se declaran democráticos, de izquierda y con participación ciudadana, cualquier calificación, sin embargo, todo ha quedado al margen. Y esto, en definitiva, viene a proteger los intereses patrimoniales que se han creado en el territorio mapuche. Claro, terrible. ¿Qué balance haces, Aucán, de esta comisión de paz y entendimiento, de la hoja de ruta que recientemente el gobierno de Gabriel Boric anunció? ¿Qué balance, qué evaluación se está haciendo? Por ahí quizás es muy prematuro, digo, porque en el abstracto y en el papel suena todo muy bonito, ¿sí? Pero quizás en la realidad concreta esto tenga más de un pendiente, ¿no? ¿Qué balance están haciendo desde las comunidades? A ver, el informe prácticamente viene a confirmar una versión negacionista de la historia y el derecho mapuche, porque en definitiva viene a poner una posición ideológica política en donde hacen radicar únicamente en el tema de tierra el tema mapuche. El resto prácticamente, las otras causales del conflicto se omiten. Y en ese sentido, el informe es un informe de carácter además colonial, con un lenguaje inclusivo aparentemente, pero que en la práctica no va a operar en ninguna de sus formas. ¿Por qué? Por ejemplo, ofrecen el reconocimiento constitucional. Eso es una oferta de 35 años post dictadura militar de todos los gobiernos y ninguno lo quiere hacer, porque hay un negacionismo constitucional con el pueblo mapuche. Y eso se va a mantener. ¿Por qué se va a mantener? Porque hoy día el hecho de que Chile se mantuvo por 2 siglos manteniendo la negación del pueblo mapuche, hoy día está en un escenario complejo a partir del progreso del derecho internacional. El derecho internacional ha adoptado 2 declaraciones sobre derechos de los pueblos indígenas, es decir, de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estado Americano, en donde reconocen la libre determinación de los pueblos indígenas y por otro lado reconocen el derecho al territorio. Si eso no es incluido en un reconocimiento constitucional, simplemente no va a tener ningún efecto y no va a ser de interés de los mapuches. Por lo tanto, la situación se va a mantener de igual manera. Por tanto, por otro lado, estas medidas que hay son prácticamente de política pública. En donde se
busca manera para que los mapuches tengan acceso a la política pública, pero no es más que eso. En definitiva, es una política mejorada con un sentido de identidad hacia los mapuches. Pero ese no es el conflicto, ese no es el problema que hay en la región. Aquí hay un problema de el crimen de genocidio no esclarecido y no reparado. Aquí hay una ocupación del territorio mapuche y su recurso no resuelto. Hay una política de empobrecimiento a que llevaron al pueblo mapuche no resuelto. Y hay un colonialismo y domesticación interna que en definitiva en el informe se ve reflejado. Por ejemplo, el informe establece de que las víctimas son los propietarios, dueños de fondo, finca, como dirían, ellos serían las víctimas. Por lo tanto, incluso se le va a hacer una ley a ellos. En definitiva, los mapuches, siendo las víctimas del crimen de genocidio, del despojo de su territorio, hoy día son victimarios. Y ese concepto de víctima puede prolongar el conflicto indefinidamente, porque pueden haber grupos irregulares que se benefician de esa práctica porque cualquier hecho se le atribuirá a los mapuches, y esos hechos van a ser reparados con un presupuesto en base a la ley. Ya hay una práctica de eso. Incluso hoy día hay un juicio en Temuco, un juicio oral, en donde se inventó lo que se llama la Operación Huracán, en donde está comprometida la Corte de Apelaciones, la Fiscalía, el Ministerio Público, la empresa, la policía, quemaron 29 camiones para atribuírselo a los mapuches hace 10 años, y ahora se descubrió que ninguna participación tuvieron los mapuches. Todo fue los militares, policía, carabineros, jueces, fiscales. Entonces, pero no solamente eso, hay un conjunto de situaciones. Por ejemplo, el gobierno de Boric, porque le hicieron creer que lo que robaban madera eran los mapuches, y se descubrió, hay 54 personas detenidas por el robo de madera, por la ley de Boric. Y de los 54, solo 3 son de origen mapuche, de origen, que tienen apellido. 51 son no indígenas, porque eran grandes empresarios que robaban madera. Porque para explotar madera se necesita muchos recursos, no es una motosierra como la que posiblemente tenía Milei por ahí, es mucho más que eso, ¿ya? Entonces, prácticamente se necesita mucho más recursos para eso. Entonces, por otro lado, también esta situación de la ley antiterrorista. Pinochet instaló la ley antiterrorista, ¿ya? Y siempre se cuestionó a nivel internacional porque era impresentable la ley antiterrorista, y ahora con el gobierno de Gabriel Boric se hizo una nueva ley antiterrorista, lo que viene a limpiar la imagen de la dictadura, y se hace una ley supuestamente en democracia, y eso es aplicable exclusivamente con los mapuches. Claro. Entonces, aquí el conflicto se va a mantener lamentablemente con ese informe. Y por otro lado, porque tengo que decir, mire, por primera vez en la historia de los 2 siglos de relación estatal chileno con los mapuches, primera vez los partidos políticos deciden quién tiene derecho a la tierra. O sea, el partido de derechas y algunos de izquierda, con el consentimiento de la izquierda que no se atrevían a poner su gente, pero ahí están, dijeron ellos qué derecho tienen los mapuches y dónde tienen derecho a la tierra. En definitiva, es un colonialismo. O sea, aquí el que podría haber sido la comisión un diálogo directo entre el pueblo mapuche y el Estado. Eso llevaría un compromiso. Aquí prácticamente fuimos excluidos como movimiento, como organización, como pueblo. Hubieron personas de origen mapuche que no es lo mismo que el movimiento mapuche. Claro. Terrible. Claro. Qué importante igual lo que contás, porque es también un fenómeno que en Argentina lo vemos. Y la gravedad de esto, de que esto es construir la figura del enemigo interno en el pueblo mapuche para seguir, ¿no?, ejerciendo el colonialismo y despojando de derechos a un pueblo, ¿no?, que ya ha demostrado, ¿no?, que tiene legítimamente el derecho a vivir en su territorio, ¿no? Tenías una pregunta. Sí, sus derechos y sus riquezas, en definitiva, claro, ¿no? Porque es, reclamar esto que es propio y que, sin embargo, el Estado oligárquico de antaño viene saqueando. Una cuestión que nos preguntábamos tiene que ver con la forma de organización, AUCAN, su forma de organización del pueblo mapuche.
¿Es comunal? ¿Cómo toman las decisiones? Digo, ¿cómo dan los debates también en torno a la vida, a la administración de la vida y, por supuesto, a la lucha social? Bueno, hay dos cuestiones. Hay que entender que los mapuches, como todos los pueblos, tienen su propia institucionalidad. Y en base a esa institucionalidad, afortunadamente todavía se mantiene al interior de los espacios territoriales, en donde existen un conjunto de figuras que operan a la hora de decidir. Por ejemplo, la organización que yo soy parte es el Consejo de Todas las Tierras. Nosotros nos formamos en la era final de la dictadura militar y hemos trabajado en la promoción y protección de nuestros derechos en base a la propia institucionalidad mapuche. Y el haber promovido la propia institucionalidad, en el primer gobierno post-dictadura militar de don Patricio Aylwin, nos interpusieron unas querellas, 11 querellas por asociación ilícita, por no habernos regulado por la ley chilena. Y eso pasó, y el año pasado nosotros tuvimos un triunfo en la Corte Interamericana y que ganamos un juicio por que en definitiva el Estado de Chile adoptó medidas contrarias a la Convención, a los derechos que nos asistían propios de la cultura mapuche. Y hoy día el Estado de Chile está comenzando a reparar el daño causado a 144 mapuches, del cual yo soy parte y fui uno quien llevé la causa a nivel tanto de la Comisión Interamericana como de la propia Corte. Por otro lado, un asunto que es importante que aquí conversemos, que ¿por qué esta decisión del Estado de Chile? Porque aquí hay dos poderes que actúan, el Parlamento y el Ejecutivo, para imponer el estado de excepción constitucional, la presencia de los militares en el territorio mapuche. Los mapuches nosotros, a partir de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, el 13 de septiembre del 2007, hemos comenzado y hemos anunciado públicamente que estamos trabajando un proceso para la formación de un gobierno autónomo mapuche. Nosotros, nuestra meta, y la al cual yo soy parte, estamos trabajando para la conformación de un gobierno mapuche al amparo del derecho internacional. No al amparo de la ley chilena, porque hoy día tenemos un reconocimiento formal de parte del derecho internacional y ese es nuestro paraguas para actuar. En ese sentido, entonces, hemos anunciado de que estamos redactando un estatuto de autodeterminación. Yo conformo ese equipo para la redacción de ese estatuto y en los próximos meses o años nuestra meta es conformar un gobierno con todas las consecuencias que implica el derecho de autodeterminación como progreso del derecho internacional. Evidentemente que eso va a tener muchas tensiones y controversias, y claro, pero tampoco es la militarización, porque en definitiva los militares en ninguna parte del mundo han establecido entendimiento, acuerdo de paz, formas de convivencia entre las diversas culturas. Entonces aquí el Estado de Chile, la clase política chilena, está claramente informado que los mapuches vamos hacia la autodeterminación. Esa es nuestra ruta, esa es nuestra meta, no es pedir más, que el Estado nos entregue más. No, nosotros incluso estamos organizándonos jurídicamente para los próximos meses, interponer las acciones legales internacionales con el objeto de hacer prevalecer los tratados o parlamentos que celebraron nuestros antepasados con el Estado de Chile, con el sistema colonial hispano y que también han sido reconocidos por el derecho internacional. Y yo fui parte de todo ese proceso de incluir esos derechos en el derecho internacional contemporáneo, como por ejemplo el propio crimen de genocidio. Nosotros lo estamos discutiendo aquí, a qué tribunal lo vamos a llevar en vista que el Estado de Chile no ha querido atender esta situación con las 4 comisiones que ha formado hasta el momento, porque el Estado de Chile, post dictadura militar, incluido el gobierno de Boris, prácticamente 4 comisiones han excluido el tema de territorio y el tema del crimen de genocidio, porque esa es la causa esencial del conflicto que hay en el sur del país. Clarísimo, Aucán, te agradecemos la verdad por la claridad, por ponernos en conocimiento
realmente sobre lo que está pasando en Chile, también con el pueblo mapuche. Contá con Nodal también para, obviamente, seguir, bueno, comunicando lo que necesiten. Van a fondo, van por la autodeterminación. La verdad que, nada, nos has dado un panorama súper completo de lo que está pasando allí con la política chilena y la mirada del pueblo mapuche. Así que nosotras te agradecemos muchísimo desde aquí por tu tiempo. Y por tu lucha. Y por tu lucha, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos de Nodal. Y yo sé quién son ustedes, le hago seguimiento por los medios, entonces muchas gracias, amigos, compañeros y amigas. Muchas gracias. Gracias, Aucán. Dale un mensaje a Latinoamérica y el Caribe en tu lenguaje originario. Feley, está bien. Ok, diría en inglés, ok es Feley. ¿Ya? Feley. Entonces, Mari compuche, inchinta mapuchen ein, inchinta fauta petu amulnein tadongu, eiman takim tu kwaiman, chuchikenante inchinta nimbu mapuchen en, weu puain, weu pulin, mari chiweu piain, fei kamten shaltumai. Muchísimas gracias. He dicho, amigo y amiga, estamos hablando del territorio mapuche. Estamos en una lucha por la autodeterminación y el día en que concretemos la autodeterminación formando un gobierno, vamos a decir la consigna histórica de los mapuches, Marichihueu, que significa 10 veces triunfaremos. Por lo tanto, por eso Marichihueu y Peucayal, hasta pronto. Seguimos comunicándonos. Peucayal a Nodal, Peucayal a los amigos de Nodal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aucán. Te mandamos un abrazo también desde aquí, desde Argentina. Y estaba con nosotros y nosotras Aucán Wilcamán, que él es huerquén vocero del Consejo de todas las tierras de la Araucanía, desde Chile, contándonos, ¿no? La situación, la demanda del pueblo mapuche, que recordemos que en las revueltas y en el estallido las banderas mapuches mostraron en las fotos que protagonizaron centralmente el conflicto.